Are you really friends with Peter Parker? Y así es como se arruina a un buen personaje. Hola YouTube, Tomichoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Desde que comencé a ver series y leer cómics de Spider-Man, Flash Thompson siempre me ha parecido uno de los personajes más atractivos y divertidos que pueden existir en todo este universo. Debutando durante la Amazing Fantasy número 15, Flash fue presentado como el rival directo de Peter Parker durante su adolescencia. Y cuando digo rival, más bien me refiero al matón de Peter Parker. En los 60s era muy común que las historias centradas en adolescentes presentaran a un personaje como Flash, descrito como el clásico americano por excelencia con gusto por los deportes que sale con la chica más linda de la secundaria. Hay decenas de personajes similares a él en las películas y series de la época y posteriores años, siendo el estereotipo perfecto casi hasta finales de la década de 2010, donde las reglas cambiaron bastante. Sin embargo, a pesar de ser solo el clásico estereotipo, Flash me agrada porque tiene una evolución en los cómics. En un principio solo funciona como el chico abusivo de la escuela, pero con el paso de las historias se vuelve más complejo al grado de llegar a convertirse en el agente Venom, en ser un héroe de guerra y vencer el alcoholismo. Una de las cosas que siempre me gustó de la relación entre Flash y Peter es cómo este último oculta sus verdaderas habilidades, teniendo que soportar todo tipo de insultos y abusos por parte de Flash, que irónicamente se convierte en un fanático enloquecido de Spider-Man. Esta fórmula me parece tan atractiva y tan interesante que me cuesta creer cómo ninguna película ha logrado adaptarla de manera convincente, aunque hablaré de eso un poquito más adelante. En este periodo de tiempo, Flash está tan obsesionado con Spider-Man que llega a disfrazarse como él y demuestra su valentía en más de una ocasión al tratar de ayudar a Spidey. El personaje es mucho más que un adolescente matón, teniendo una personalidad fuerte y es valiente, algo que le conduce a ser venerado por sus compañeros y perseguido por las chicas. No solo se trata de un rival hueco que abusa de su fuerza teniendo muchas características atractivas que le hacen funcional en la trama principal. Después de ser cruel con Peter durante toda la secundaria, Flash comienza una amistad con él cuando se encuentran en la universidad, creando un grupo de amigos donde se encontraban Harry, Mary Jane y Gwen Stacy. En este punto era clara la influencia de historias juveniles como Archie, centrándose en la vida privada de su protagonista y los personajes que le rodeaban. Yo diría que es justo aquí cuando Flash comienza a ser relegado por Harry, sobre todo cuando decide unirse al ejército regresando mucho tiempo después a la serie. Pero en todo caso, al punto al que quiero llegar para no agrandar tanto este video es que Flash es un gran personaje en los cómics. Comúnmente solo es visto como el chico que molestaba a Peter, pero cuando te adentras a sus historias conoces a un personaje mucho más rico y por supuesto tridimensional. En el caso de las series de televisión que me parecen las mejores adaptaciones de Flash fuera de los cómics, una de mis versiones favoritas es la de Ultimate Spider-Man. No soy un gran fanático de la serie, pero encuentro diversos momentos y a personajes bastante entretenidos, y uno de ellos es Flash. Creo que de todas las series, en Ultimate es donde el personaje obtiene la mayor evolución, aunque la versión de Spider-Man 98 también es bastante decente, proyectando una imagen mucho más clásica del personaje. Pero en el cine, la historia es muy diferente. Voy a aclarar que este no es otro video señalando cosas negativas de la versión del MCU, pero ciertamente tiene mucho que ver porque es la peor versión y es bastante frustrante verla en pantalla. Además, no creo que nadie pueda debatir lo horrible que es esta versión de Flash Thompson. Volviendo a 2002, cuando Spider-Man hizo su debut en el cine, recuerdo sentirme satisfecho con la adaptación de Flash protagonizada por el actor Joe Manganiello. Demuestra el punto más visceral de la relación entre ambos personajes, con Flash siendo el matón que atosiga y maltrata a Peter, contando con una de las escenas más recordadas que inclusive inspiró a una escena de Deadpool y Wolverine. Pero más allá de eso, no hay nada más. Muy similar a los cómics, mi deducción sobre la desaparición de Flash en esta segunda y tercera parte tiene que ver con el salto de Peter de la escuela secundaria a la universidad, donde el personaje de Harry toma el rol de mejor amigo y pasa a tener una mayor atención. Me hubiera gustado ver más tiempo al Flash de esta trilogía, pero la estructura de las películas no se adaptaba para que el personaje fuese explorado o siquiera utilizado, lo cual es una verdadera pena. Después, en 2012, The Amazing Spider-Man creó una versión mucho más atractiva del personaje. En esta ocasión, el encargado de dar vida a Flash fue el actor Chris Silka. Nuevamente, durante la primera parte hay una dinámica de matón con Peter Parker, manteniendo momentos muy clásicos de la relación de los personajes en los cómics, mostrando a Peter vengándose de él mientras juegan básquetbol. Esta es sin duda una de mis escenas favoritas de toda la película. Al final hay una gran referencia a la obsesión de Flash por Spider-Man y en términos generales yo diría que la adaptación del personaje es bastante buena, pero al igual que la versión de Sam Raimi, Flash desaparece para la segunda parte.
Por ahí se encuentra una escena eliminada donde Flash se reúne con Peter y Gwen después de la graduación, demostrando que ahora es amigo de Peter, pero después no lo volvemos a ver. Exactamente ocurre lo mismo que la saga pasada. Harry entra en juego en The Amazing Spider-Man 2 y Flash es relegado. Además de que Peter da el salto a la universidad. Yo diría que aunque hubiese sido interesante seguir viendo a Flash después del periodo de secundaria, las películas intentaron desviarse del tono escolar que dio vida a ambas primeras partes, desechando la idea de un matón para Peter Parker, aprovechando un personaje como Harry para continuar con el tratamiento y la exploración del tema de la amistad. A título personal, creo que la versión de Silka es la mejor hasta el momento, pegándose mucho más a lo que Flash era en los cómics, sin una pena que no continuara de forma regular en una segunda parte. Pero mucho de este problema se resolvería con una tercera versión de Spidey que ahora transcurriría completamente en los años de secundaria de sus personajes. Cuando Marvel Studios anunció su propia versión de Spidey, mostró interés por mantener a Peter Parker el mayor tiempo posible en la escuela secundaria, creando una trilogía que iba enteramente en este periodo de tiempo. Pero el resultado, bueno, dejó mucho que desear. Jon Watts, director de la nueva franquicia, alegó que para dar vida al nuevo elenco se basaría en el Nueva York real y no en el estereotipo de la industria. Esto quería decir que, según el director, Flash Thompson no necesariamente tenía que ser un jugador de fútbol americano y ser rubio y atractivo. Creo que hay un muy buen punto sobre esta idea porque ciertamente Nueva York es una ciudad que adopta a todo tipo de personas, pero nunca he estado de acuerdo en apegarse a la realidad en proyectos que están destinados a ser blockbusters. No me malentiendan, pero si yo quisiera ver personas tan feas como yo en pantalla, me quedaría en mi casa, honestamente. En este tipo de películas, además de querer ver adaptaciones fieles a sus personajes de origen, quiero personas que pueda idolatrar, personas estéticamente atractivas, y muchas personas pueden debatir lo anterior y estar de acuerdo o no, pero esto es entretenimiento. Pero ok, le doy el beneficio de la duda, de salir del molde, de crear una versión contemporánea, porque repito, hay un punto detrás del argumento de un elenco diverso que refleje a una ciudad cosmopolita. Pero esto... Speak for yourself. I'm home. Si yo fuera Peter Parker, no sentiría ni el más mínimo de miedo por un sujeto así. Es más, ni siquiera sabría por qué un sujeto así puede ser considerado un matón. En la relación original entre Flash y Peter, el elemento que hace que Flash atormente a Peter es por supuesto la superioridad física que demuestra. Flash, además de ser un buen deportista, también es un chico valiente con una personalidad atractiva. Pero en el caso de la versión del actor Tony Revolori, Flash no es ni siquiera un chico inteligente o divertido o bueno en los deportes, dependiendo de su dinero que le otorga una seguridad que en teoría le hacen popular. Simplemente no entiendo cuál es la función del personaje en la historia y por qué lo crearon de esa manera. Evidentemente Marvel quiso evitar mostrar en pantalla el bullying físico que Peter recibía en los cómics, porque bueno, Disney, inclusión, mundo feliz, etcétera, etcétera, pero ni siquiera se interesó en hacer de Flash un personaje funcional. Si quitas el elemento físico y rompes con la personalidad original, por lo menos deberías considerar otorgarle cualidades atractivas a este personaje, porque es este choque lo que hace que Peter y Flash sean rivales. En algún punto Peter quiere ser como Flash y lo envidia. Él quiere jugar fútbol, ser atractivo con las chicas, popular, y al mismo tiempo Flash envidia a Peter porque es inteligente y las personas ven en él a un chico atractivo que se destaca en la escuela. Así es como funciona la relación entre ambos. Pero en el MCU, Flash es un tonto, es insoportable la mayoría de las veces que sale en pantalla, no es gracioso y no tiene nada que Peter pueda envidiar. Por eso es tan ridículo pensar que Peter pueda sentir presión por un chico así, y no hablo desde una perspectiva física, sino de personalidad. El problema para mí no fue saltarse la parte de mostrar a Flash como un chico rubio atlético de 1.90, sino que no proyectara nada de seguridad. Para mí esta versión de Flash es el chico al que le va mal en su casa y trata de desquitarse con cualquiera en la escuela, y supongo que bajo ese concepto se trabajó al personaje, porque durante la segunda parte vemos un plano muy rápido de Flash en el aeropuerto sin que nadie lo reciba como a sus compañeros. Es obvio que hay una historia detrás que causa su comportamiento, pero no la conocemos nunca. Peter y él jamás cruzan una palabra de manera seria, no hay ningún desarrollo en su relación o en el personaje de Flash, y ese es un gran problema en una trilogía que basó su historia en la premisa escolar.
Aunque este problema también se extiende al resto de personajes, porque no sabemos nada de Michelle ni tampoco de Ned, que en teoría son los personajes más recurrentes. No hay ninguna evolución en ninguno de ellos, solo subsistiendo en la trama por ser el amigo y la novia de Peter. Creo que Flash solo fue un experimento que falló desde Homecoming y después fue relegado a escenas sin peso en la trama porque se dieron cuenta que habían cometido un error y ya no había demasiado que hacer con el personaje en la historia. Lastimosamente, con cada entrega su comportamiento se hizo más absurdo, destrozando el personaje por completo. Actualmente he visto la trilogía del MCU con una perspectiva más positiva, pero el personaje de Flash Thompson es indefendible por donde yo lo vea. Una verdadera basura. Si llegaste hasta este punto del video te lo agradezco mucho, me ayudarías bastante compartiendo el contenido con tus amigos, regalándome un like y activando las notificaciones. Dime qué piensas en los comentarios. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales que encuentras en la descripción. Nos vemos hasta la próxima.